Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, David Borg, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith. Y estamos alegres de estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios juntos. En la previa programación, Lauren leyó el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel. Y en todo este versículo, en una manera clara, nos da exactamente lo que va a suceder bajo la administración del anticristo. Así que vamos a verlo detenidamente cuando el hombre del pecado llegue a la escena del mundo. Adelante. Y por otra semana él confirmará el pacto con muchos. Y ese es el pacto que él establecerá con Israel, ¿verdad? Sí. Él establecerá ese pacto con Israel garantizándoles 7 años de prosperidad, de paz como nunca antes, garantizando sus fronteras y prosperidad. Y allí es cuando lo que Pablo está diciendo cuando dijo, y cuando digan paz y seguridad, entonces destrucción súbita viene sobre ellos como una mujer con dolores de parto y no escaparán. Israel pensará, nos hemos salvado. Ahora todo está bien porque hemos hecho un acuerdo con los musulmanes y estamos exclamando paz y seguridad. Hermano Swagger, siempre que hablamos de esto a lo largo de los años, siempre me he enfocado en la idea del pacto entre el anticristo e Israel, pero usted mencionó cuando terminamos el programa pasado, y la palabra Muchos. con muchos significa que van a haber muchas naciones más, aparte de Israel, que estarán involucrados en este pacto. No solamente, literalmente afectará o impactará a una gran porción del mundo. Si lo puedo decir correctamente, Israel es más que una pequeña nación en el Medio Oriente. El mundo sabe que Israel es una de las, a pesar de que es muy pequeña en su tamaño, es una de las naciones más poderosas en la faz de la tierra hoy día. Correcto. Ellos tienen suficientes bombas atómicas para destruir la tierra si desean hacerlo. Gracias a Dios que son un pueblo pacífico. Pero triste decir que el mundo hoy en día no le interesaría si Israel fuese destruida totalmente. América es la única nación en la faz de la tierra, Canadá tal vez sea una de ellas también, en la faz de la tierra que le interesa lo que le suceda a Israel. John lo ha dicho varias veces. Si la iglesia se equivoca con Israel, se equivocará de muchas cosas. Y la profecía ¿no? bíblica creo que no la entendemos bien. Este es el tiempo de la angustia de Jacob. Así es. Todo el libro de Daniel fue escrito enfocándose en Israel. La iglesia no estaba en su mente, como algunos han tratado de decirlo. Y lo mismo, hablando en otro programa con el Dr. Gray que mencionó Mateo capítulo 24. Ese capítulo es muy difícil de entender porque una vez más, Mateo trata con la nación de Israel predominantemente en esos versículos, no tanto con la iglesia. Así que malentendemos el arrebatamiento y la segunda venida. Y si no entendemos eso correctamente, entonces nos confundimos con la escatología. Entonces, este pacto durará 7 años. Sí. Y será hecho entre muchas naciones. Primordialmente el pacto será entre Israel y el mundo musulmán. Así es como lo veo y lo puedo entender. Este argumento ha estado sucediendo ya, durante mucho tiempo. Las naciones árabes islámicas, representan 51 naciones del mundo, hermano Swagger, y conforman una gran parte de esas organizaciones dentro de las Naciones Unidas. Así que nos fijamos en las Naciones Unidas desde que comenzó en cuanto a su modernidad después de la Segunda Guerra Mundial. Existen aproximadamente 180 naciones en el mundo, muchas de ellas participan en la ONU, y 2/3 partes de las resoluciones de la ONU han sido en contra del pequeño país de Israel. Así es. Es casi como que esa organización fue establecida para oponerse a Israel. Entonces la pregunta se hace, ¿cómo el anticristo va a lograr que el mundo musulmán, entre las otras naciones, pero primordialmente esta es la que está buscando, no, Israel y el mundo, América firmará ese acuerdo? Yo no lo dudo que lo firme. Pero ¿cómo él puede lograr que los musulmanes estén de acuerdo
con cualquier cosa que tenga que ver con algo que parece que es bueno para Israel. Ellos odian a Israel con pasión. Entonces, tenemos, como dije, todo presidente volviendo a, bueno, todos han tratado de resolver este problema y no han podido hacerlo. Entonces, ¿cómo es que el anticristo lo va a resolver? ¿Cómo lo va a lograr? En los años en los que Menachem Begin y Yasser Arafat hicieron ese saludo muy famoso bajo la administración de Clinton, se dieron la mano con respecto a la paz y más adelante Yasser Arafat en lo que es conocido como el discurso de la rama de olivo que dio en Sudáfrica, porque fue criticado por entregar sus aspiraciones para detener a Israel de expandir y crecer, oponiéndose al pueblo palestino. Yasser Arafat clamó Hudna, Hudna. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que este acuerdo no fue hecho para perdurar, fue hecho para diseñar que lo iba a violar después. La meta de Yasser Arafat no solo era tomar la porción de la tierra que fue reclamada para los árabes en 1948, sino toda la tierra de Israel, removiendo a Israel de toda la tierra, pero él sabía que no lo podían hacer por medio de la guerra, así que tenía que hacerse a través de un proceso gradual. Así que era lo que él estaba diciendo, pero ese mismo engaño, creo yo que dijimos en un programa pasado, va a ser usado como estrategia, la Hudna, que es una estrategia musulmana para hacer paz, con la intención después de violar esa paz, una vez que uno ya tiene Dijo, la sí, fortaleza. queremos paz con Israel, un pedazo a la Correcto, vez. correcto. No quieren paz, sino pedazos de Israel. Exacto, Correcto. exactamente. Sí. Sabe, hemos visto y hemos hablado esta semana de todos los libros escritos acerca de Rusia y yo sospecho como que todos vamos a ver y decir, oh, porque el Señor puede hacer muchas cosas grandes de diferentes maneras. Obviamente tiene que haber una atracción abierta, no solamente para algunas, sino para muchas naciones, para que entren en acuerdos con este individuo en particular. Y la manera de hacerse es creando una necesidad en común para todo el mundo. ¿Qué puede hacer eso? Bueno, todos solo estamos suponiendo, así que probablemente no voy a escribir mi libro para que no lo quemen después, pero yo sé que el Señor va a manipular y a mover todas las piezas a su lugar apropiado y probablemente va a ser mucho más simple de lo que podamos imaginar cuando lo veamos suceder. Pero el anticristo va a hacer lo inconsiderable en el sentido de hacer lo imposible, ¿no? Él logrará que ese pacto de 7 años se establezca con el mundo musulmán, Israel y muchas otras naciones también. Correcto. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo será esto posible? Otras naciones no es importante, pero ¿cómo va a lograr que el mundo musulmán esté de acuerdo? Y esto es lo que va a suceder. Ellos van a poder reedificar su templo y ese templo, esa localidad, está en el monte del templo y actualmente La cúpula, la cúpula de la roca. roca, que es llamado uno de los lugares más santos en el Islam en el mundo. Realmente no lo es, pero ellos dicen que así es. Entonces, esto es algo que casi es imposible el hacerlo. Y yo creo que será, si no fuese así, por el poder de las tinieblas que le dará al anticristo la habilidad de lograr lo que quiere lograr, ¿no? Yo he contado esto anteriormente, pero yo escuché a Clark Clifford entrevistar a través de la televisión pública. Lo entrevistaron, él era asesor a todos los presidentes democráticos, empezando con Harry Truman, hasta, bueno, cuando él murió unos 10 años atrás, algo así. Y cuando empezaron la entrevista, dijeron, este hombre ha visto más historia en el mundo que cualquier otra persona, y eso es una realidad. Él estuvo allí cuando el plan marcial se instituyó, estuvo allí cuando las bombas atómicas cayeron sobre Japón, etcétera, etcétera. Le hicieron la pregunta sobre estas cosas, ¿no? Pero durante toda la hora estuvieron hablando de Israel. Nunca mencionaron las bombas atómicas, nunca mencionaron esas otras cosas, mientras yo estaba allí escuchando. Y él estaba contándonos que él era el menor asesor del presidente Truman. Y él era el menor dentro de todo el grupo
él dijo, yo no tenía posición en esa oficina. En otras áreas tenía influencia, pero allí no. Dijo que él era el asesor menor del presidente y por eso no tenía pues tanta autoridad. Estaba en las reuniones, pero y cuando la pregunta se llevó al tapete sobre el lugar que América tendría al reconocer a Israel, que ella tuviese a su nación de vuelta, ¿no? Y si vendría a ser un reino soberano otra vez. Y él dijo que el presidente Truman, el mejor amigo del presidente Truman, George Carter Marshall, estaba muy opuesto a que Israel tuviese cualquier cosa. Aún, bueno, no quería que Israel estuviese allí, hasta propuso comprar una pequeña nación en Centroamérica. Eso era mejor para él. Y él y Truman eran amigos cercanos y esta amistad se dañó por esta situación, por este conflicto. Y Clifford dijo que él no tenía poder para ver al presidente, así que le escribió una carta diciendo por qué él pensaba que, bueno, ya se nos terminó el tiempo otra vez. Yo quisiera que alguien hiciera algo con ese reloj. Ya volvemos, no se vayan. Estamos de vuelta. Entonces, Clifford dijo que le escribió al presidente una carta diciendo el por qué él debería de poner el peso de los Estados Unidos tras el establecimiento de Israel como un Estado y que se debía de llamar Israel como en el tiempo bíblico. Entonces, él envió la carta, encontró un amigo que tenía acceso al presidente y le pidió si le podía dar al presidente la carta y le dijo que sí. Y se olvidó de la carta. Esto sucedió durante varias semanas. Y un día en particular el presidente Truman, su asistente, le llamó y le dijo, señor Clifford, el presidente quiere verle en la mañana a las 9 de la mañana. Y él pensó, bueno, ¿y qué fue lo que yo hice? Bueno, sucede que cuando él entró, el presidente tenía su carta enfrente de él y la estaba leyendo, la estaba mirando. Y finalmente levantó la vista al señor Clifford porque Clifford, él tenía tal vez 30 años en ese momento y le dijo, ¿por qué usted siente lo que siente en lo que refiere a Israel y el mundo árabe? Y él se quedó pensando, ¿y qué puedo yo contestarle ahora? Finalmente le dijo, señor presidente, siento lo que siento porque es lo correcto. Yo sé que no era mucha esa respuesta, pero era todo lo que yo tenía. Y bueno, el presidente no le respondió, simplemente le dijo, gracias Clark, te puedes ir, y él salió de la oficina. Personalmente yo creo que el anticristo va a poder lograr que el mundo musulmán firme un acuerdo que permitirá que Israel pueda construir su templo otra vez. Ahora bien, el templo de la roca de los musulmanes está en el propio lugar donde estuvo el templo de Salomón y donde estaba el arca del pacto cuando se edificó el templo de Salomón. Hay algunos que dicen que se puede construir allí también porque el monte del templo es lo suficientemente grande para que quepa allí. ¿Qué piensan ustedes? Hace años yo leí una teoría sobre todo esto. Creo que el doctor Randolph Price fue quien lo escribió. La idea era que estaba la mezquita y la cúpula de la roca y como usted dijo, entre los dos hay una gran cantidad de espacio y el templo, de acuerdo a cómo se describe en los capítulos del 40 al 48, el tamaño del templo cabría dentro de esos dos edificios y si ese es el caso, pudiera ser edificado entre los dos. Ahora, en la sociedad moderna en la que vivimos, por supuesto, los musulmanes no lo permitirían en lo absoluto, pero en un arreglo con el anticristo, esa posibilidad, una vez más, solamente es una Pero teoría, los judíos, John, van a permitir que su templo sea edificado diferente a como el templo de Salomón fue edificado.
Bueno, en cuanto a cómo están las cosas, parece que los judíos quieren hacer muchos compromisos por tener esa paz. Así que, quién sabe, es posible. Bueno, permítame hacer esta pregunta. Dentro del templo musulmán ahí que existe hoy, está una gran piedra, una roca que está muy alta, pero esa roca gigantesca, ¿habrá algún lugar en la escritura que trate con el tema del antiguo templo en el que estaba esa roca? Bueno, dicen que allí es donde Abraham iba a ofrecer a Isaac. Bueno, entonces, Esa roca es el propio lugar donde él bueno, es amarró a gigantesca, Isaac. más alta que yo. Mi punto es que es una gran roca, entonces lo que sea que uno edifique, uno tiene que tratar con eso. No la pueden remover a menos que la destruyan. Pero tiene mucha historia ese lugar. Sí, así es. Pero cuando uno camina, yo lo hice, yo estuve en todo ese atrio. Hay campo, creo yo, en 3 lados. Probablemente en el lado oeste y también un poco más adelante, no sé si es el sur, tal vez probablemente es el norte. Mis direcciones Pero no están Israel bien. estará de acuerdo en edificar ese templo en otro lugar aparte de donde estuvo el templo Creo de que Salomón. sí, francamente. Creo que es un compromiso, pero creo que sí. No me parece. No puedo yo imaginar que lo hagan. Sí. Bueno, han vivido sin el templo todos estos Sí, años. pero sin esto. Esto es con ello. Miren, la roca a la que nos estamos refiriendo para los musulmanes, esa roca representa el lugar en donde Mahoma tomó su viaje nocturno que encontramos en el Corán capítulo 17, donde él subió a los 7 cielos. Ese es un pensamiento muy significativo y también una influencia muy significativa, siendo este el tercer lugar más santo. Ellos no lo van a querer dar muy fácilmente tampoco, así que la pregunta Sí. es, ¿qué tanto compromiso se va a hacer? Loren, creo que presentaste un buen punto. No podemos ver el futuro, así como no pudimos ver cómo una pandemia pudo reunir al mundo para pelear Correcto. contra el Sí. COVID. ¿Cuánto más será con algo más? No lo sabemos. ¿Podrá una guerra o algo más derrumbar uno de esos Correcto, edificios sí. fácilmente? Bueno, Es el Bueno, tal vez potencial. esté en lo cierto. El tiempo puede cambiar Bueno, muchas sí, cosas. muchas si cosas ellos pueden lo pasar. bombardean, bueno, eso puede Bueno, suceder. si el mundo estuviera en problemas, tantos que nos amenazáramos a nosotros mismos con esa destrucción nuclear y en esa pelea antes de ese punto, la cúpula de la roca fuera destruida y bueno, y tal vez la fortaleza de los musulmanes destruidos, yo no lo sé, no sabemos, pero tiene que haber un elemento en común en donde todas las naciones vean el acuerdo de paz y digan, vamos a salir ganando de esto. Y cuando todos estén de acuerdo con eso, entonces esto puede suceder. Así es. Yo creo, así como usted, hermano Swagger, que esa localidad es sagrada. Los judíos ortodoxos no van a querer nada Pero menos será que... edificado. El Correcto, templo va a ser correcto. edificado. Y mire, yo creo que va a ser en ese lugar en el que se suponía que debía ser. Eso es lo que yo creo y es lo que puedo suponer. Los judíos ortodoxos, ¿cuántos hay? De los ortodoxos no estoy seguro, pero la población de judíos en Israel es como de 6 millones. No, No, es una no lo población es. muy grande, muy pequeña es la población. Son Sí, los judíos correcto. ascéticos. Pero a los que les interesaría construir el templo, hay un gran segmento Sí. de judíos que realmente no les No. interesa. Pero sí, pero el templo judío, teniendo la oportunidad de ser reconstruido, creo que de alguna manera tendría que facilitar la remoción de la cúpula de la roca y el templo regular o el mismo sitio, una vez más, que es santo Correcto. no solamente para los musulmanes, pero para los judíos también. Establecido y reestablecido. Y bueno, yo creo que una vez más no tengo idea de cómo va a suceder, pero una guerra que amenazara al mundo, terminada por el anticristo, trayendo a todas las entidades primordiales del mundo a la mesa, con todos nosotros dando cierta libertad o cierta provisión para que todo esto se detenga. Y como les dije, este último año nos mostró que el mundo puede verse a sí mismo como un núcleo, aún un poco, y si las cosas empeoraran, muy bien pudiera ser ese último y máximo ataque del anticristo para entrar y resolver eso entre las naciones, e Israel en ese sentido pudiera tener su templo, su lugar. Saben, Hemos otra vez. visto muchos terremotos, no son grandes, sino pequeños, han sucedido en Israel y eso fue preocupación hace años. Correcto. Que, bueno, un terremoto pudiera derrumbar ese edificio muy fácilmente también, así que pueden ser diferentes cosas. Pero la idea de que el mundo musulmán permita que el templo de la roca sea destruido
Es lo que pienso. Si de hecho lo hacen, eso será algo Sí, monumental. sería muy difícil para ellos. También Israel, que esté de acuerdo con el mundo musulmán en edificar su templo, eso es otra cosa monumental Claro. que sucederá. Estoy seguro que ustedes lo han visto, pero no recuerdo si fue en Newsweek o en Time, no recuerdo exactamente, de la cantidad de jóvenes judíos que están entrenándose ahora mismo para, para el sistema de sacrificios, sacerdocio, para sí. que eso se restablezca. Y nosotros no estamos lejos de todo eso. Estamos muy, muy cerca. Así que como el anticristo logrará que el mundo musulmán esté de acuerdo de que esto suceda, si de hecho es lo que va a suceder, realmente tomará un poder persuasivo más allá de lo normal. Si Hitler fue capaz de engañar a personas de las más inteligentes del mundo para que lo siguieran, haciéndolos pensar que eran la raza pura que iba a limpiar a todo el mundo, bueno, creo que el anticristo tendrá la unción de Satanás para Así persuadir a muchos Así en la es, comunidad musulmana, así también es. como otras partes del mundo. Caerán bajo ese engaño fuerte porque el Señor dijo que Él enviaría la Sí. mentira para que la creyeran. Así que va a ser No sabemos poderoso. ¿Cómo? Pero va a Va a suceder. Va a suceder de esa manera. Y bueno, el templo va a ser reconstruido una vez más y el Él mundo confirmará sí, el con pacto muchos, sí. con muchos durante una semana, 7 años. Exactamente, sí. Oh, Y Dios. eso nos indica que todo el mundo de alguna manera está de acuerdo en cuanto a lo que sucede. Sí, sí. Y bueno, en 1948 Israel fue hecho nación y no todos lo querían, pero todos tuvieron que acceder. Una vez más, las circunstancias que fueron creadas para proveer La eso Segunda fue un Guerra holocausto. Mundial. Sí, fue el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Así que, bueno, quién sabe qué es lo que Dios va a producir para que esto suceda, pero va a suceder. Se nos terminó el tiempo el día de hoy. Les agradecemos por haber estado con nosotros hoy. Vamos a continuar con el estudio. No hemos terminado con este versículo 27 en el capítulo 9 de Daniel todavía, pero vamos a intentar terminarlo en la próxima programación. Les amamos. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.